Hola de nuevo, Pablo. Bueno, este, vamos a hacer antes de comenzar los ejercicios como tal, vamos a echar un repaso de lo que son las integrales. Bien, aunque ya en en videos anteriores había comentado lo que eran las integrales y todo esto, no hice mucho énfasis en en lo que significan como tal, sino que si mal no recuerdo, hablé más que todo sobre que estas eran las operaciones contrarias a las derivadas y todo esto. Bien, en este caso sí nos vamos a enfocar en lo que representa este señor de acá. Vamos a ver que es una de las partes y tal. Recuerdo haber mencionado que era la debajo de una curva. Bueno, ahora lo vamos a volver a mencionar, pero haciendo más énfasis en lo que es la integral y por qué tiene esta notación. Bien, entonces, antes de entrar en lo que es la notación, vamos a ver qué es lo que representa. Bien, básicamente una integral es el área bajo una curva. Bien, por ejemplo, tenemos esta curva. Si quisiéramos calcular el área bajo ella, tendríamos que, por ejemplo, desde acá en un sector hasta acá, bien, quisiéramos calcular el área bajo ella. Imaginemos que no conocemos nada de integrales. Bien, que estamos en el siglo, qué sé yo, X. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para calcular el área de esto si lo único que sabemos es calcular el área de un cuadrado que es base por altura? Sabemos que eso es el área de un cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el área de algo como esto, que no es para nada simétrico como lo es un cuadrado? Bien, entonces lo que se idearon en aquel entonces fue dividir a esta curva en sectores como estos. Bien, acá voy a tener esto, acá y así. Hicieron una cantidad de cuadrados acá. Entonces, ¿qué es lo que se tienen con todos estos cuadrados acá? Bien, fíjate que si nosotros calculamos el área de todos estos cuadrados y la sumamos, obtenemos algo parecido o algo cercano, una aproximación a lo que sería el área bajo la curva. Claro, tendríamos estos huecos acá sin rellenar y eso sería el error de la aproximación. ¿No? Pero eso no es importante. Bien. Entonces tenemos que para acá las distancias de acá abajo de estos cuadrados, las bases de los cuadrados, son la diferencia entre este punto en X, si este es el eje de las X, y este punto en X, o sea, X, vamos a llamar XY menos X y menos 1. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, este es X, este de acá es X, y este de acá, este número de acá es X menos 1. Cuando yo los resto, obtengo justamente esta distancia de acá hasta acá. Esto lo vamos a renombrar como delta X, delta X y. Bien, para denotar qué es esta sección. ¿Por qué lo hacemos con y no con el valor de cada uno de estos valores? Y no con este valor exactamente. Bueno, lo hacemos así para que entonces podamos más fácilmente generalizarlo para este, para este, para este, y para este, y para cada una de todas estas cuadrados que tengamos acá para poder calcularles las bases directamente. Bien, entonces, ¿cuál es la altura de, por ejemplo, este cuadrado, que es el que estamos calculando? La altura de este cuadrado, sabemos que esta es f de x, esta curva es f de x, f de x. Entonces, esta altura que está acá, este valor en y, va a ser f de, esta es x menos 1, x y menos 1. Ahí se ve horrible. Vamos a escribirlo acá. Esta es la altura de ese cuadrado. Bien, entonces tenemos que para calcular el área de este cuadrado que está aquí adentro, lo que tenemos es que multiplicar su base por su altura. Ya tenemos la base, es este señor de acá, ya tenemos la altura, es este de acá. La multiplicamos y nos va a quedar entonces f de x y menos 1 por delta x.
por delta xy. Bien, recuérdate que ponemos y para que simplemente, bueno, esto represente este y este, o sea, para que no solo represente este, sino que represente cada una de las bases y también cada una de las alturas, f de x menos, de f de x de y menos 1. Esta entonces es el área de nuestro cuadrado y. Perfecto. Muy bien, entonces ¿de qué nos sirve esto? Vamos a escribir por acá, bueno, vamos a borrar esto un momento. Bien, entonces tenemos que el área de nuestro cuadrado y va a ser igual a f de x, ¿dónde está la y menos 1. F de x y menos 1, la altura de nuestro cuadrado, por, acá no puedo poner delta, vamos a poner delta, así, delta x y. Bien, esto es lo que representa el mismo triangulito que habíamos dibujado anteriormente. Esta es la base del cuadrado y esta es la altura. Ok, pero yo no quiero la base del cuadrado. Ya dijimos que queríamos yo no quiero el área del cuadrado, ya dijimos que queríamos era el área bajo la curva. O en su defecto, por los momentos, la aproximación, o sea, la suma de cada uno de estos cuadrados que teníamos acá dibujados. Bien, entonces, ¿cómo anotamos eso? Bueno, de la siguiente manera. Agarramos a todas estas a su y, a todas las áreas de cada uno de nuestros cuadrados y las sumamos. Se denota de la siguiente manera. Este símbolo que está acá representa a la sumatoria. Esto quiere decir que se están sumando todas las áreas de los cuadrados. Bien. Entonces tenemos que la sumatoria de todas las áreas de nuestros cuadrados va a ser la aproximación del área bajo la curva. Bien. Reemplazamos lo que es a su i por base por altura. Y nos queda esto que tenemos acá. Bien. Se ve feo porque bueno, para mí se ve feo porque este de él debería ser o sea, se vería mejor siendo un triangulito como lo había dibujado anteriormente, pero de momento no importa. Ok, entonces, bueno, ya sabemos que el área, la sumatoria de las áreas es justamente esto, esta expresión que tenemos acá, y que esto es lo que nos da el área aproximada bajo la curva. Bien, entonces fijémonos en algo acá otra vez dibujando los cuadrados estos horribles. Si los cuadrados son muy grandes, o mejor dicho, si la base de los cuadrados son muy grandes, es evidente que los huecos son mucho más grandes que anteriormente cuando la base era pequeña. Bueno, lo que ocurre es que mientras la base sea más y más pequeña, el área, la sumatoria del área bajo los cuadrados, va a ser más exacta al área bajo la curva. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente los espacios en blanco desaparecen, van desapareciendo. Imaginémonos que esta de acá es un cuadrado y que, o sea, un área muy finita y que este es otro, claro, esto debería estar por dentro. Y que acá este es otro y que acá vemos que estas áreas en blanco se van volviendo cada vez más y más y más pequeñas. Y esto va a ocurrir así mientras las distancias entre de la base sean más pequeñas. Bien, entonces volvemos acá. ¿Qué es lo que se tiene que hacer pequeño? La distancia entre las bases. La altura yo no la puedo modificar porque eso es algo de la función como tal, de nuestra curva. Pero yo sí puedo modificar de cierta manera la distancia que hay entre las bases, o sea, la longitud de las bases. Digamos que esta distancia se hace infinitamente pequeña. Bien, o sea, imaginémoslo, porque es algo que no se puede hacer.
Entonces eso se representa de la siguiente manera. Y digamos que xy, o sea, para todas las distancias ahí, vamos a ver si aquí está la flechita que estoy buscando. Se aproxima a cero. Esto quiere decir tiende. Bien, pero esto es un concepto de límites, no nos vamos a preocupar por eso, sino que hablándolo sin mucha formalidad, lo que decimos es que la base de nuestros cuadrados es casi cero, pero no es cero. O sea, es inimaginablemente cercano a cero, pero no es cero. Bien, entonces al hacer esta operación, llamémosla imaginaria, entonces nuestra sumatoria de acá ya no queda como una sumatoria, pasa a transformarse en algo más, evoluciona. Y nos queda como lo que nosotros conocemos como la integral de f de x de x. Nos queda por fin como la integral de f de x de x. Bien, vemos que el signo de sumatoria se transforma en esta s estirada cuando las bases se aproximan a cero. Se aproximan no, tienden a cero. Así se les dice. Bien, ¿qué otra modificación tenemos? Bueno, en este subíndice x sub i ya no serviría de nada acá porque esto trabaja de otra manera diferente que esto. Y el delta x sub i pasa a ser de x, o lo que es igual, diferencial de x. Bien, entonces esto es lo que representa cada una de las partes de nuestra integral. F de x es a quien estamos integrando o a quien le estamos calculando el área bajo su curva. Y de x es como una especie de distancias infinitesimales en x. Bien, si volvemos a nuestra curva, sabemos que este de acá es nuestro eje en x, entonces eso serían unas distancias mínimas que hubieran acá hasta acá. Estos de acá serían los de x de nuestra curva. Bien, cuando nosotros integramos entonces desde a, cuando nosotros, mejor dicho, calculamos el área bajo la curva desde a hasta b, lo que hace este de x es hacer como, digámoslo, un recorrido desde a, todos estos de x, hasta b. O sea, cada uno de estos pequeños de x que están acá se están multiplicando por la altura de la curva en ese punto y sumándose con el siguiente que está multiplicando la altura en ese punto, que está sumándose y así sucesivamente hasta llegar a b. Bien, obviamente esto no es un proceso manual. Si lo aplicáramos de esta manera sí sería un proceso manual, pero este no es un proceso manual porque sería imposible. Bien, acá me faltó muy importante lo que había mencionado justamente ahorita, que son los límites de integración. Bien. Esto lo que nos quiere decir es que, bueno, se está calculando el área bajo la curva desde x igual a hasta x igual a b. Muy bien. Bueno, como habíamos hablado anteriormente, la manera, para refrescar un poco, la manera de solucionar, yo creo que ya podemos borrar esto, bien, para no perder el enfoque en algo que es pura teoría. Pero recordemos que para poder solucionar esto, vamos a obtener una función que al derivarla me da otra vez esto, ¿no? Cuando yo soluciono esto, me va a dar una función, vamos a quitar los límites de integración, porque por lo general se resuelve la integral indefinida. Recordamos, voy a tener una función que es la primitiva más una constante, y que cuando yo derivo a mi función primitiva, cuando yo hago d
f de x con respecto a x, a quien obtengo es a mi integrando, a f de x, justamente a la misma función. Bien, esto lo hago solo para refrescar. No, no nos vamos a preocupar tanto por aplicar las soluciones en los ejercicios que vamos a hacer, porque esto no se trata, ¿no? No se trata de hacer cálculo y tal, y de ver cómo se solucionan integrales, porque, o sea, vamos a perder el enfoque. Pero sin embargo lo menciono para, bueno, tenerlo en mente. Las soluciones, de antemano te digo que las soluciones que vamos a usar, algunas sí las voy a desarrollar más o menos para que veas cómo son, pero las que son integrales muy sencillas. Bien, y las otras que sean un poco más complicadas o que no se vean de manera tan directa, sí las vamos a hacer por tabla. De integrales, la ventaja que tienen integrales es que hay tablas integrales. Pues, o sea, si tú tienes que resolver algún tipo de integral y tienes acceso a internet, bueno, puedes solucionar esa integral sin ni siquiera tener que buscar una calculadora muy especializada, simplemente por una tabla. Es más, en los libros de cálculo y todo esto salen tablas de integración. Bueno, entonces, volvamos a lo que es nuestra integral definida. Bien, tenemos por un lado que es el área bajo la curva. Perfecto. Pero ocurre que yo no siempre necesito calcular el área bajo la curva, ¿sí? A veces mis operaciones me quedan de una manera como la siguiente. F de x desaparece de mi integral. Bien. Y me queda algo como la integral de a hasta b de dx. Bien. Esto me hace no tener que preocuparme en lo absoluto por mi curva que tenía ahorita. ¿Qué es lo que me quiere decir esto de acá? Bien. Lo que yo estoy calculando acá es simple y llanamente la longitud en el eje de las x, o sea, en una línea, desde el punto A hasta el punto B. Bien, supongamos que A es 5 y B es 7. Bien, cuando yo resuelvo esta integral, lo que obtengo es simplemente la distancia que tengo yo entre 5 y 7. Es como si yo estuviera tomando todos los de x que están acá, súper pequeños, y los estuviera sumando uno a uno hasta llegar desde 5 hasta 7. Obviamente sabemos que esto es 2. Bien. Pero en general, cuando estamos resolviendo este tipo de integrales, lo que obtenemos es que la integral de dx es, para ser más general, a menos b. Si lo comparamos con nuestro ejemplo, teníamos que esto era 7, b, y esto era 5, a menos 5, 2. Justamente lo que estábamos diciendo, y como sabemos, esto es una generalización de esta solución que tenemos acá. Bien, pero esto no siempre es tan sencillo. Aunque esta es una integral sencilla, esto no siempre es tan sencillo. Bien, supongamos que ahora no es una simple recta como esta, sino que es un círculo. Bien. Supongamos que es un círculo. ¿Qué pasó aquí? Ya recuerdo qué pasó aquí. Vamos a suponer que esto es un círculo. Vamos a abrir una gráfica nueva. Ok, supongamos que no queremos eso, sino lo que queremos es calcular el área de un círculo. O el área no, la longitud que va en toda esta línea. Sabemos que obviamente eso lo podemos calcular con una formulita sencilla, que es la longitud del círculo, el perímetro del círculo, llamémoslo L, va a ser 2pi por el radio del círculo.
que es lo que hay acá hasta acá. ¿Sí? Pero ahora, nosotros podemos calcular esto con integrales. Bien, tomamos que este tramo acá, vamos a llamarlo dl. Bien, cambiamos esto de acá a esta x por una L minúscula. Y vamos a decir con esta L acá abajo que se va a calcular en todo el largo de la longitud del círculo. Bien, en todo este perímetro de acá. Bien, entonces ¿cómo hacemos esto? Tenemos esta línea de acá, sabemos que es el radio. Bien. Entonces vamos a dibujar una línea acá bastante pequeña. Y vamos a acercarnos un poco. Imaginemos que esto es muy pequeño. Ok. Tenemos que esta distancia de acá hasta acá es justamente nuestra distancia de L. Este de acá es R. Y este de acá es la diferencia del ángulo. O sea, el ángulo que forma estas dos líneas acá. Digamos que esta también de acá, esta también es R. A este, como también es muy pequeño, igual que DL, lo vamos a llamar DA, de ángulo. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, sabemos que la sección del perímetro de un círculo, como es acá justamente DL, es igual al radio del círculo por el ángulo que forma esta sección. O sea, tenemos que la sección de acá es esta, el ángulo que forma es el ángulo que forman estas dos líneas, DA. Bien, estoy usando DA porque el editor de texto ahorita no me deja usar letras griegas, pero por lo general esto sería un teta, un tita. Bien, pero de momento no lo puedo usar. Entonces vamos a usar DA. Lo menciono porque es posible que adelante usemos otra vez el DA para denotar otra cosa distinta. Y entonces para evitar confusiones. Lo ahorré todo, excelente. Bueno, tenemos acá, tenemos DA, esto es DL, esto es R. Entonces tenemos DL es igual a R por la diferencia del ángulo. Bien, entonces esto de acá sí lo podemos calcular directamente. Tenemos ya ahora quién es DL. Entonces, la integral de R por dA. Bien. Entonces, ¿por qué este lo vamos a poder calcular? Bueno, porque sabemos que los límites de integración acá van a ser un poco distintos. Bien, porque los que van a ser nuestros límites de integración van a ser con respecto al ángulo que se forma acá. Bien, sabemos que este ángulo, para que recorra al círculo completo, tiene que ir desde cero, desde el ángulo 0, hasta que esta línea con esta línea forma un ángulo de 360 grados. Pero no lo vamos a usar en radianes, porque así no se calculan así no se hacen estos cálculos. Se usan, que digo, no vamos a usar grados, lo vamos a usar en radianes. Va a ser desde 0 hasta 2pi, que es lo equivalente a 360 en radianes. Bien, estos van a ser nuestros límites de integración. Este va a ser nuestro límite A, y este va a ser nuestro límite B. Se va a hacer desde 0 hasta 2pi. De 0 hasta 2pi, nuestros límites de integración. Ok, entonces ya se puede ver
¿por qué este de acá no lo podemos calcular directamente para el círculo y este sí? Porque para el círculo se supone que, que nosotros necesitábamos calcular era la longitud del círculo, L, todo el largo del círculo. Y no teníamos manera directa de calcularlo sabiendo solo que dl se llama dl y es una sección del perímetro del círculo. Teníamos que buscar de qué manera relacionarlo con algo que sí pudiéramos meterle límites de integración. Bien, entonces vamos a ver cómo se soluciona esta integral. Ok, ocurre que r es un valor constante para todo el círculo. Si nos unimos acá, tenemos que esta distancia, bueno, como para cualquier círculo, el radio es la distancia que es desde el perímetro al centro, la que es igual para todo el círculo. Bien, entonces r es constante. Las integrales tienen una propiedad que cuando tienen una constante adentro de ellas, que no se modifica en lo absoluto cuando varía el ángulo o lo que esté variando en la integral, sale de la integral. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que ahora r es un número que está multiplicando a la integral. Bien, ya no nos tenemos que preocupar por r dentro de la integral. Y ahora, ¿esto qué es? ¿Esto cómo lo resolvemos? Bueno, justamente como habíamos resuelto en el caso en el que teníamos dx desde b hasta a, si nos podemos dar cuenta, tienen exactamente la misma forma. Lo único que cambia es el x por el a. Y eso cuando estamos haciendo álgebra no es importante. Bien, entonces tenemos r va a ser por 2pi menos 0. Bien, a, b menos a. 2pi menos 0, 2pi. Entonces tenemos que esto al final es 2pi por r. 2pi por r es la longitud del perímetro del círculo. Bien, hacemos ese ejemplo para denotar este tipo de integrales, porque este tipo de integrales se conocen como integrales de línea. Bien, aunque no, los integrales de línea no son todas tan sencillas como esta, en este caso sí lo son. Sí lo fueron porque tenemos figuras geométricas como una línea y el perímetro de un círculo. Las hice más que todo para mostrar por qué así y por qué las vamos a utilizar a la hora de resolver los ejercicios de potencial. Bien, entonces, ahora vamos a ver cómo hacemos esto del potencial. Bien, entonces lo primero que vamos a escribir por acá es, vamos a borrar todo esto, y vamos a escribir la ecuación del potencial eléctrico, que hay que aclarar. Tenemos K. Bien, esto también puede ser que lo escriban como 1 sobre 4pi por epsilon 0. Bien, esto de acá y K son exactamente lo mismo. Bien, solo que esta notación tiene unas ventajas ahí y tal, pero de momento no vienen a caso. Este número, lo que da este número como esta operación como resultado, es exactamente este mismo número, en unidades y todo. Bien. Entonces sabemos que, bien, para el potencial eléctrico tenemos que es Q, una carga, o sea, potencial eléctrico una carga en un punto R, sobre R. Bien. Ok, tenemos que esta es la ecuación normalita que uno conoce del potencial eléctrico. Sin embargo, vamos a hacerle una modificación de momento. A esta R vamos a agregarle, excelente. A esta R vamos a agregarle dos tildes.
Se le agregan dos tildes a esta R para denotar que esta es la distancia entre la carga y el punto en el que vamos a calcular el potencial eléctrico. Esta distancia acá es R''. ¿Por qué lo diferenciamos de esta R? Bueno, supongamos que tenemos el sistema de referencias por acá y nos dicen que la carga está en este punto, la carga no está centrada. Bien, entonces vamos a tener que esta distancia de acá hasta acá es R, y es evidente que esta distancia es totalmente distinta a esta distancia. Bien, la distancia o el punto donde está el campo eléctrico, el, el punto donde queremos calcular el potencial eléctrico en nuestro sistema de referencia es R, y la distancia desde la carga hasta el punto es R''. Además de esto, también hay que denotar muy importante la distancia entre nuestro sistema de referencias, en nuestro origen de sistema de referencias, y la carga. Bien, R'. Entonces, R', la distancia de la ubicación de la carga. R, la distancia del punto donde se quiere calcular el campo eléctrico, el potencial eléctrico. Y R'' es la distancia entre la carga y el punto donde se está calculando el potencial eléctrico. Es importante denotarlo, sí, muy importante, porque cada uno de estos son números distintos. Bien, entonces, cuando estemos trabajando con ellos, si no los denotamos bien, nos vamos a confundir entre esta y esta, que son cosas distintas. El hecho que sean todas distancias no quiere decir que sean las mismas distancias. Bien, entonces, bueno, aclarado esto, bueno, sabemos además de que el potencial eléctrico está dado por esta formulita súper sencilla que tenemos acá. Si nosotros tenemos el potencial, si nosotros tenemos una carga 1, una carga 2, una carga 3 y vamos a decir una carga 4, el potencial eléctrico, supongamos en este punto P, va a ser la suma de todos los potenciales eléctricos en ese punto. O sea, va a ser la suma de mi potencial eléctrico debido a 1 en P, más mi potencial eléctrico de 2, más mi potencial eléctrico de 3, más mi potencial eléctrico de la carga 4. Bien. Entonces, ¿qué ocurriría si agregamos otra carga? Bueno, simplemente le ponemos 5. Y si agregamos 6 millones de cargas, ya no es tan fácil como escribir uno tras otro. Entonces, lo escribimos como escribimos hace rato lo que eran las integrales, con el símbolo de sumatorio. Va a ser B sub I. Bien, cuando tenemos varias cargas, cuando tenemos una configuración o una distribución de varias cargas y queremos medir el potencial eléctrico en un punto, entonces medimos el potencial eléctrico de cada una de las cargas en ese punto y lo sumamos. Perfecto. Si lo que tenemos no son una distribución discreta de cargas, donde tenemos una carga acá, otra carga acá, otra carga acá, sino lo que tenemos es, por ejemplo, una superficie. Y esta superficie está cargada de una carga y queremos calcular el campo eléctrico acá. Se supone que las cargas son partículas puntuales. Esto quiere decir que son partículas que solo están en un punto del espacio, lo que es muy distinto a una superficie. Bien, una superficie se puede ver como una sumatoria de muchísimas cargas. Bien, como se toma que esto no tiene huecos, que es una superficie continua,
Entonces vamos a utilizar lo que es exactamente el mismo concepto de integral. Bien, solo que acá tenemos, para que lo borre, en nuestra superficie, y acá está el punto, esto es una P, que ya lo que vamos a sumar no es simplemente distancias en el eje de las X, no, esto es un poco más abstracto. Lo que acá estamos sumando es la diferencia de las cargas que están acá súper pequeñas. Bien, la contribución de cada una de las cargas en este punto. O sea, la contribución del potencial de cada una de estas cargas en este punto. Bien, entonces tenemos que la contribución de solo una carga sería esta de acá. Bien. Esto lo que quiere decir es que esto también es un potencial súper pequeño porque es el potencial de una carga infinitesimalmente pequeña. Perfecto, pero a mí no me sirve si yo quiero calcular, por ejemplo, el potencial eléctrico de una placa, tener nada más el potencial eléctrico diferencial de una carga infinitesimalmente pequeña. Eso es algo inútil, ¿cierto? Sin embargo, si yo hago la integral, esto ya me quedaría como B, y esto de acá me quedaría como la integral de K okay. Entonces me quedaría de esta manera que tengo acá. Mi potencial eléctrico en el punto R. Bien. ¿Esto sobre qué superficie? Bueno, sobre el volumen, bueno, volumen con B pequeña para no confundirnos, o la superficie que quiero calcular, o la línea que quiero calcular. Bien. Entonces, así quedaría expresado nuestro potencial eléctrico de una distribución de cargas continuas. ¿Por qué no necesitamos así? Bueno, porque justamente lo que necesitamos calcular es el campo eléctrico de un anillo. Y un anillo tiene diferenciales de carga en todo su anillo. Pues. O sea, en toda esta parte de acá, él tendría distribuido unos potenciales de carga. Unas cargas ahí distribuidas. Bien. Entonces, bueno, ya a ver cómo solucionar esto, lo vamos a ver en el siguiente video. Este de momento queda hasta acá, hasta lo que son, bueno, hasta lo que es quedar, o mejor dicho, dejar plantado ya lo que es el potencial eléctrico de una distribución continua de cargas. Es importante ver que aquí, bueno, lo que se está, el diferencial, o mejor dicho, con respecto a quien se está integrando acá, es con respecto a la carga eléctrica. Bien, esto lo hacemos para cubrir toda la carga eléctrica en nuestra superficie. Así que acá lo que debería ir de momento es Q. Bien, perfecto. Entonces, lo dejamos así y bueno, lo dejamos para otro video. Hasta luego.